libertad de expresión a la parte que está en contra del Estado. Aquí sí hay libertad de expresión. Si aquí hubiera dictadura, yo aquí no estuviera parada. Han derrocado y nombrado gobiernos. Son capaces de sacar a la luz, inmortalizar, destruir o dejar en el olvido a personajes o sucesos. Se les considera el cuarto poder. Son los medios de comunicación social. Tal es su poder que en varios países de la región han debido ser regulados mediante leyes especiales debido al modo inescrupuloso en que sectores económicos dominantes han desvirtuado su importante rol en la sociedad. Bienvenidos a Realidades. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Adolfo Hitler empleó la propaganda para mantenerse en el poder. Los medios de comunicación se centraron en decir que los judíos eran la causa de los problemas económicos de Alemania. ¿Crees que esa es la forma en la que se dirige un periódico? No sé cómo dirigir uno, solo estoy experimentando con él. Tú sabes que aquí no hay ninguna prueba de esto. Hola, señor Bernstein. Disculpe, señor Kane. ¿Alguna prueba? Señor Bernstein, le presento al señor Thatcher. Mucho gusto, señor. Señor Thatcher, mi ex tutor. No ocultamos nada a nuestros lectores. El señor Thatcher es un fiel lector nuestro. Sabe todo lo que está mal por esta zona. Léalo. Cubana deliciosa. Mandaría poemas sobre el paisaje, pero no quiere gastar su dinero. No hay guerra en Cuba. Wheeler, ¿contesto? Sí, querido Wheeler. Pon tú los poemas. Yo pongo las guerras. Me agrada, señor Kane. ¿Y a mí? En América Latina, muchos dueños de medios se sienten o actúan como el ciudadano Kane. América Latina no escapa a estas prácticas de manipulación y participación de los medios de comunicación en la política. La historia está llena de ejemplos, entre ellos los sucesos ocurridos en el año 2002 en Venezuela, cuando los medios de comunicación fueron artífices en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Los primeros que llegaron a Miraflores fueron los dueños de los medios. El ministro de la Defensa de Carmona Estanga, él dice que su poder de fuego fueron los medios de comunicación. Y tanto es así que una vez que el pueblo venezolano se lanza a las calles para lograr que su presidente aparezca, porque estaba desaparecido, que el pueblo de Venezuela se agolpa frente al Palacio de Miraflores, frente al Fuerte Yuna, donde está la sede del Ministerio de la Defensa, los medios privados dejaron, y entre ellos Colombia, de transmitir. Entonces el pueblo mismo no sabía lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, la revolución comienza a generar una serie de mecanismos y de espacios comunicacionales que reivindican y que devuelven la voz al pueblo. En 1998, el sector privado de las comunicaciones poseía el 97% de las emisoras FM y el 80% de las concesiones de televisión. En ese momento no existían radios ni televisoras comunitarias y la participación del sector público estaba en retroceso. 13 años más tarde, el dominio lo sigue teniendo el sector privado. De acuerdo con cifras oficiales, en Venezuela hay 2.828 medios de comunicación, de los cuales 2.331 son emisoras de radio, 88 son televisoras, 75 canales de TV por cable o satélite y 334 medios impresos. En cuanto a la pertenencia, solo 3,18% está en manos del sector público, 65,21% es del sector privado, 30,76% son comunitarios y el restante 0,85% no está identificado. De las señales de televisión abiertas, 8 son públicas, 55 son privadas y las otras 25 son comunitarias. De las 2.331 emisoras identificadas, hay 411 públicas, 946 privadas y 36 comunitarias. El resto, 1.417, son clandestinas, la mayoría en manos privadas. Los medios impresos son los únicos que demuestran una tendencia diferente. De los 334 periódicos, 116 son privados, 215 son comunitarios y solo 3 están en manos del sector público. Otro acierto del gobierno bolivariano fue la promulgación en el año 2005 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte.
Como su nombre lo indica, el instrumento legal busca crear responsabilidad en los prestadores del servicio, además de garantizar el respeto a la libertad de expresión e información de los ciudadanos. Igualmente, apuesta por los contenidos nacionales, apoyando la producción nacional e independiente, con lo que se promueve la industria cinematográfica nacional. Otro aspecto importante de esta ley es su apuesta a la inclusión, al facilitar que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de los mensajes transmitidos a través de la pantalla. Según establece la ley, los elementos que se difunden a través de los medios son clasificados según el lenguaje, salud, sexo y violencia. Igualmente se establecen bloques horarios, así como los tiempos para publicidad, propaganda y promociones. También restringe su contenido por motivos de salud y orden públicos, además del respeto a las personas. A pesar de la democratización de los medios de comunicación, los sectores económicos poderosos, dueños de medios, grandes cadenas mediáticas y algunos gobiernos de derecha en la región afirman que en Venezuela está en riesgo la libertad de expresión. Sin embargo, usan los micrófonos de manera reiterada para expresar sus opiniones. Si un Estado quiere liberarse comunicacionalmente, tener soberanía, tiene obligatoriamente, en esta circunstancia histórica que estamos viviendo, que tener medios de comunicación y formas alternativas de transmitir su proyecto de mundo. El líder de la Revolución Bolivariana entendía como pocos el poder de los medios de comunicación social y la necesidad de ponerlos al servicio de los históricamente excluidos. Ya desde 1999 había impulsado y conducido el programa Aló Presidente, que le permitía interactuar con los ciudadanos. En sus inicios se trató de un espacio radial, posteriormente se convirtió en uno de los programas televisivos de mayor audiencia, cuya transmisión se hacía los días domingo en horas de la tarde y alcanzaba hasta 4 horas de duración. Tiempo dedicado a informar y buscar soluciones a los problemas de los venezolanos. Y estamos nosotros ahora con esta gran batalla. Hacemos una pausa en Realidades y al regreso, la ley de medios en Ecuador. No se retire. Luego de casi 4 años de un intenso debate, en 2013 el Parlamento ecuatoriano promulga la nueva ley de comunicación. La legislatura derogaba así el texto promulgado en 1975 durante la dictadura militar de Rodríguez Lara. Pero, ¿cuál era el panorama, el escenario en los medios de comunicación de Ecuador? ¿Cómo se distribuía el espectro radioeléctrico en ese país? Estamos de regreso en Realidades. En Ecuador había una situación bastante particular, en un país en donde no había medios públicos, solamente medios de titularidad privada, y necesitábamos diversificar el espectro de comunicación de medios para tratar de enriquecer la comunicación de medios. Eso creo que es el motivo principal. Luego que quedara en suspenso el proyecto de ley de comunicación debido a protestas por parte de medios y la oposición política, la Asamblea Nacional de Ecuador logra aprobarla el 14 de junio de 2013 con el voto favorable del 79% del Parlamento. Pudimos revisar la ley de comunicación enviada por la Asamblea, está muy bien, no hay nada que cambiar, así que le vamos a poner el ejecútese sin ningún veto. Y vamos a firmar este ejecútese aquí, compañeros. ¿Tienen, por favor, la ley? Y también como una respuesta y un mensaje a los poderes fácticos, a los grandes negocios, contubernio con las ONG fantoches y todo eso, con los imperialistas que pretenden mandar en nuestro país, de que no pierdan su tiempo
aquí en Ecuador, con la Revolución Ciudadana, hay soberanía y dignidad y no aguantaremos presiones de nadie, señores. Así que la mejor respuesta a tanto intromisión extranjera, a tanto vendepatria que pidió respaldo extranjero para ver si Correa devuelve la ley a la Asamblea. Nuestra mejor respuesta, compañeros, con absoluta determinación, con absoluta soberanía, como presidente de la República, firmar el ejecútese de una ley histórica, la nueva ley de comunicación de la patria. Pero conozcamos qué contiene dicha iniciativa jurídica del Parlamento ecuatoriano, promulgada por el presidente Rafael Correa. La actual ley de comunicación en Ecuador entró en vigencia hace apenas 3 meses. Antes, el poder mediático incumplió con las normativas vigentes. Se regían por una ley creada en el año 1975, una ley según muchos permisiva y que beneficiaba a los monopolios mediáticos. A lo largo de todo ese tiempo, desde 1975 hasta el año 2013, los comunicadores, las organizaciones sociales, muchos sectores políticos hemos luchado por una verdadera ley de comunicación que garantice los derechos de la comunicación de la ciudadanía y la gente, del pueblo en general, y también de los medios de comunicación y de los comunicadores. Esto se ha logrado con esta nueva ley de comunicación, que a lo mejor no es perfecta, pero es un avance importantísimo, sobre todo en el segundo aspecto, la democratización de la palabra. Democratización de la palabra que se ve reflejada en la redistribución del espectro radioeléctrico de la siguiente manera: 33% para medios públicos, 33% medios privados y un 34% para los comunitarios. Un cambio radical tomando en cuenta que anteriormente el 90% de las frecuencias se concentraron en manos privadas. La asunción que se tiene por comunicación desde el punto de vista privado es en el juego, digamos, del plusvalor noticioso, es decir, de la noticia como mercancía. La ley establece además la generación de una institucionalidad que garantice los derechos ciudadanos y eviten los abusos del poder mediático. La creación de la Superintendencia de Información y Comunicación cumplirá este rol y actuará luego de creada la normativa que lo rija en un plazo de 30 días. La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionatoria que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la información y comunicación. Eso es lo que destaca la ley. La ley de comunicación también establece derechos a los comunicadores, entre ellos la reserva de la fuente, el libre ejercicio de la comunicación y profesionalización y el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación. Esta nueva ley contiene 119 artículos y 22 disposiciones transitorias. Establece que la comunicación es un servicio público. Plantea revertir las frecuencias ilegalmente conseguidas y redistribuirlas equitativamente entre manos comunitarias, públicas y privadas. Establece el principio de responsabilidad ulterior, prohíbe la censura previa y sanciona el linchamiento mediático, el cual se refiere a práctica de algunos medios sobre informaciones reiteradas con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas. Asimismo, sanciona la censura previa, el monopolio y regula los contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos. La ley apunta a la reivindicación de la producción musical nacional e incrementa hasta un 50% su difusión. Anteriormente los propietarios eran empresas familiares, la mayoría de ellos, sobre todo en el campo de los medios gráficos, siguen siendo de hecho propietarios de ellos, y también en el caso de la televisión hay todavía algunas empresas que son de carácter familiar. Había ciertamente una situación que corregir, porque además había conflicto de interés en cuanto a que los accionistas de bancos, propietarios, digamos accionistas mayoritarios o propietarios de banca, tenían la posibilidad de tener un medio de comunicación. En este caso, en Ecuador fueron medios televisivos. Esta cuestión se ha corregido, pero repito, habrá que ver si la ley será capaz, en su aplicación concreta, de efectivamente democratizar la comunicación, que viene sobre todo por la diversa producción y por
por el hecho de que otros actores, otros sujetos sociales, políticos y culturales se suman a la comunicación de medios. Nosotros creemos que esos grupos son los que generalmente han mantenido la concentración de los medios de comunicación y que en este momento se verían afectados, pues tienen que revertir esas frecuencias al Estado para poder redistribuirlas de forma equitativa. Empresas de comunicación privadas en Ecuador abrieron la polémica, calificándola de ley mordaza, argumentando control de la actividad periodística, auditorías e imposición de sanciones administrativas y económicas a periodistas y medios por parte del Estado ecuatoriano. Las tensiones entre Correa y los medios también han pasado a la arena judicial. En marzo de 2011, el presidente Rafael Correa demandó al diario El Universo y a sus directivos por la publicación de una columna en la que le acusaban de asesinatos de lesa humanidad durante la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010. En el artículo de opinión, lo señalaban como responsable de haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Meses más tarde, un juez ecuatoriano decretó 3 años de prisión para los directivos del diario El Universo y el pago de $42 millones al mandatario ecuatoriano. En febrero de 2012, Rafael Correa anunció que perdonaba a los directivos del diario, aunque advirtió perdón, pero no olvido. Lo que siempre le dije al pueblo ecuatoriano, más que construir escuelas, más que construir caminos, más que construir hospitales, hay que construir la verdad. Si no, nos saldremos de su desarrollo. Por supuesto que esta lucha ha valido la pena. Jamás digo que iba a ser fácil. Esto ha sido tremendamente desgastante. ¿Quién quiere estar en un juicio penal? Pero era necesario, porque aquí están mostrando parte del artículo. Por favor, pongan la parte final. A esto le llamaron opinión, para que vea cómo engañan a la gente. Pongan la parte final, por favor. Sí, a lo que se refiere, crímenes de lesa humanidad. El dictador debería recordar, por último, esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro nuevo presidente, que sea enemigo suyo, podría llevarle a una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. A esta calumnia le llamaron opinión. Organismos y organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Human Rights Watch, la institución que agrupa a los dueños de medios denominada Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros, siguen cuestionando la ley. Sin embargo, el presidente Correa apela al derecho, a la dignidad de los ciudadanos. Gracias a Dios, en nuestro marco jurídico todavía la injuria es una infracción legal. Que quien la comete puede ser un periodista, un jugador de fútbol, un bombero voluntario, y es otra cosa. Pero se persiguen infracciones, delitos, no personas, como lo quiso presentar la prensa. La nación ecuatoriana está frente a un reto y oportunidad histórica en lo que se refiere a democratizar la comunicación, pero la ciudadanía debe estar atenta en velar por el fiel cumplimiento de la norma. Hacemos una pausa en Realidades y al regreso, la ley de medios en Argentina. Ya regresamos. En Argentina también se ha librado una intensa lucha contra los monopolios en el sector de las comunicaciones. El gobierno se ha enfrentado al poder de los medios con la Constitución y las leyes. Estamos de regreso en Realidades. En el año 2009, Cristina Fernández, presidenta de Argentina, envió al Poder Legislativo un proyecto de ley para sustituir el decreto ley de radiodifusión, impulsado durante la dictadura en esa nación. Tenemos que recordar que la ley que regía la radio y la televisión era una ley que había sido dictada durante la dictadura y que tenía en su matriz, en su articulado, normas que eran muy contrarias a la democracia y muy contrarias a la libertad de expresión. El proyecto de ley se llevó a un debate público en todo el país a través de foros y charlas.
hay que señalar que el nivel de concentración mediático que tiene la Argentina hace que el debate público sea un debate restringido, con un discurso hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pocos emisores y pocos espacios para voces alternativas, lo cual complica fuertemente aquello que la libertad de expresión requiere, que es un debate público, abierto y pluralista, donde hay espacio para todas las ideas. Precisamente es este requisito de debate amplio y vigoroso lo que fuerza a hacer necesaria la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, se sanciona en el 2009 y a partir de esa fecha ha empezado el largo proceso, el largo camino en el cual se cambia de paradigma de la libertad de información como una mercancía a la libertad de información como un derecho. 7 meses más tarde se aprobó la Ley de Servicios Audiovisuales con 44 votos a favor y 24 en contra. Entonces, el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161, cuya aplicación quedó sin efecto tras una medida cautelar a favor de los empresarios. Los artículos en cuestión regulan la estructura de propiedad de los medios, lo que afecta directamente al holding. La Corte ha tenido una conducta, si se quiere, propositiva respecto a la ley y a lo mejor un poco más dilatoria respecto a los plazos. La primera intervención de la Corte en el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue cuando un juez de Mendoza había suspendido toda la ley para todo el país en incumplimiento del régimen de control de constitucionalidad que tiene la Argentina, donde dice que los jueces pueden suspender una norma para el caso particular en un territorio en el que tienen competencia. Esta fue la primera intervención de la Corte. Luego vinieron otras intervenciones donde la Corte siempre se ha manifestado a favor, en general, de la constitucionalidad de la ley, pero si se quiere ha sido un poco menos terminante en cuanto a acortar los plazos. ¿Qué razones ha tenido el Grupo Clarín para oponerse a la ley? Por un lado ha estado la objeción pública que ha dicho que esta ley violaba o vulneraba la libertad de expresión, cosa que ya la Corte ha dicho con claridad meridiana no es así. Y por otro lado está el discurso real, que es la rentabilidad, que esto un poco en las audiencias que se celebraron hace unos meses en la Corte Suprema quedó claro. Es decir, no es libertad de expresión, la libertad de expresión es garantizada por esta ley, sino que lo que el Grupo Clarín defiende es una rentabilidad, que en sí misma la rentabilidad no está mal, el problema es que esa rentabilidad es a costa de callar otras voces, porque el Grupo Clarín tiene una posición dominante a nivel nacional, pero además tiene posiciones casi monopólicas en lo local, es decir, hay muchos lugares del país donde el único servicio que existe es el que presta el Grupo Clarín. Y no fue siempre así. Antes había 2 o 3 prestadores, pero el Grupo Clarín fue comprando la competencia y después la cerró. El Grupo Clarín es considerado no solo el de mayor concentración de medios en Argentina, sino uno de los más fuertes en América Latina. Según el sitio web de Clarín, el grupo lo conforman 4 diarios y 8 revistas, coleccionables textos educativos, además de servicios de impresión y una productora de papel. En el área audiovisual tiene señales de aire, señales de cable, emisoras AM y FM, acceso a Internet y una compañía de medios digitales. La ley impulsada por Fernández tiene un fuerte espíritu antimonopólico. Que no era una ley del gobierno, por supuesto una ley impulsada por el gobierno, una ley que tiene mucho que ver con nuestra idea de igualdad, con nuestra idea de no concentración, pero no fue solamente una ley del gobierno, sino una ley de consensos, una ley de mayorías. Y me parece que en este día de entrada en vigencia plena también es un momento que vale la pena reflexionar en dónde residía y dónde reside el poder en la República Argentina. La llamada Ley de Medios garantiza la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa. Le pondrá límite a los monopolios. Se adoptarán políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual, contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos.
La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Tras más de 4 años, finalmente la Corte Suprema de Justicia puso fin a la controversia judicial sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y está claro que la ley lo que plantea es enfrentar las tendencias monopólicas que lesionan la libertad de expresión. Y la Corte hoy ratifica esto. Si no hay una intervención que regule el mercado de la comunicación, no se garantiza la libertad de expresión. En su fallo, la Corte entendió que no se encuentra afectados los derechos a la libertad de expresión del Grupo Clarín y que no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo la sustentabilidad económica del multimedio. Porque era un solo grupo, el más importante en Argentina, el que maneja más del 70% de la comunicación en Argentina. El máximo Tribunal de Justicia consideró que la ley de medios garantiza la libertad de expresión y la multiplicidad de voces de todos los argentinos. Un hecho además muy importante para los gobiernos populares y democráticos de América Latina, que tienen todos colgado el San Benito por parte de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que siempre a favor de los grupos poderosos de cada país, de las oligarquías mediáticas, ha puesto en el banquillo de los acusados a los gobiernos que justamente quieren garantizar más pluralismo y más democracia. Se trata de que tenga buenas programaciones y buenos locutores y buenos periodistas y buenos mobileros y buenos operadores y buenos camarógrafos, porque si no, no te ven, no te ven ni te escuchan. Entonces yo creo que ahora que la ley quedó definitivamente habilitada, y el otro aspecto es cómo va a respaldar el Estado la necesaria sustentabilidad económica que tienen que tener los medios chicos y las organizaciones sin fines de lucro. La ley prevé eso. A 30 años ininterrumpidos de democracia, los argentinos celebran haber logrado dejar atrás un decreto de medios de la dictadura militar que favorecía a las grandes corporaciones mediáticas. Estoy muy emocionada, muy contenta. Son muchos años de lucha de mucha gente por una comunicación más democrática. Y la verdad es lo que esperábamos. Feliz de la vida, feliz. Yo estuve militando mucho tiempo, los 4 años, la ley de medios. Y bueno, que la Corte haya aprobado y que a Clarín se tenga que adecuar a la ley es muy bueno, tanto para la cultura, la comunicación. Nuevas acciones contra la ley anuncian sus detractores. Pero lo cierto es que el país toma la vía de quienes continúan haciendo lo necesario para dar voz a quienes nunca la han tenido. La lucha por la democratización de las comunicaciones y por el derecho de los pueblos a estar informados es de larga data. Se han dado los primeros pasos, pero es la ciudadanía la llamada a garantizar su cumplimiento. Otros pueblos se irán sumando. Hasta aquí la presente edición de Realidades. Para comunicarse con la producción de nuestro programa puede escribirnos al correo realidades@telesurtv.net o en nuestra cuenta en Twitter @realidadestlsur. Gracias por acompañarnos.